Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Gracias. Si ya sale. Pero empecemos porque nosotros somos... Yes. Bueno, vamos a comenzar. Que llegamos un poquito más tarde. Señor, vamos a comenzar con una oración poniendo esta prédica en manos del Señor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra nos es útil para redarguirnos, nos es útil para enseñarnos, para bendecirnos, para instruirnos, Señor. Para eso nos reunimos, para poder nosotros escudriñar tu palabra y tratar de entender tus misterios, Señor. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu hable a nuestro espíritu para poder entender tus escrituras, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Bienvenidos. Vamos a empezar la prédica. Y para empezarla, vamos a hablar, bueno, es una prédica enfocada a matrimonios. Y el tema que vamos a tocar el día de hoy es acerca de los hijos. Es acerca de lo que representan los hijos para nosotros, que pues es una generación, es la generación siguiente. Y pues tus nietos, si todavía no los tienes, o cuando los tengas, o si ya los tienes, es la siguiente generación, ¿no? Una segunda generación. Y así tú mismo eres la primera generación de tus papás, o así, ¿no? O sea, dependiendo cómo estemos, somos esas generaciones. Y lo que el Señor puso en nuestro corazón para el día de hoy es compartirte que nuestras generaciones son y serán benditas. Amén. Entonces, mira, vamos al Salmo 112. Hola, pastora, buenas noches. Vamos al 112, 1 y 2, por favor. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Entonces, fíjate, primero te empieza diciendo que es necesario, es indispensable, para que seas bienaventurado tú, debes de temer a Jehová. Y además, para que también tú mismo en esta tierra seas bienaventurado, es decir, tengas buenas aventuras o la pases bien, ¿no? O seas feliz en buen esta camino, tierra. aventura sería como camino. Tengas un buen camino, vayas siempre caminando por un buen camino. Debes de temer a Jehová y debes de deleitarte en sus mandamientos, ¿no? Quiere decir que pues primero tienes que conocer esos mandamientos, ¿no? Desde luego tienes que conocerlos. Y una vez que los conoces, para que te puedas deleitar en ellos, tienes que entenderlos. Y tienes que además obedecerlos, ¿no? Cuando tú cumples esto, empezando porque temes a Jehová, tú vas a ser bienaventurado. Tus caminos en esta vida van a ser buenos, ¿no? Y entonces sí viene la segunda promesa, la segunda esperanza que Dios nos da. Te dice, tu descendencia, cuando tú ya temiste a Jehová y ya cumpliste sus mandamientos, tu descendencia, es decir, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, van a ser poderosos, ¿sí? Esa generación tuya va a ser que ya eres recto, ¿no? Partimos de que eres recto. Esa generación será bendita. Amén. Y entonces vamos a ligar esta bendición que va a venir sobre tu descendencia a depender, lo vamos a ligar al hecho de que seas o no seas obediente. Cuando
Muchas veces, yo me acuerdo, la pastora nos ha dicho en las prédicas, el camino más rápido a la bendición es la obediencia, ¿no? Y es bastante cierto, es decir, cuando tú eres obediente a esto que te está diciendo la palabra de Dios, cuando tú temes a Jehová, cuando tú te deleitas en sus mandamientos, eso te va a traer bendición, ¿no? Aquí te está diciendo, te va a traer bendición. Claro, por otro lado, también la desobediencia es un camino a la maldición, ¿sí? Vamos a ver varios ejemplos de un lado, del otro lado, pero todo es enfocado a entender que nuestras generaciones son benditas. Amén. Mira, vamos al primer ejemplo, vamos a ver lo que pasó con el rey David. ¿Sí? Vamos a Primera de Crónicas 22. Vamos a leer el 1 y bueno, luego del 5 al 10. Pero es básicamente cuando el rey David ya le está entregando, ya más bien le dijo a Salomón que él va a ser su sucesor. Y entonces estamos en esta etapa, ¿no? Mira, vamos a leer el 1. Y dijo David: aquí estará la casa de Jehová y aquí el altar de los holocaustos para Israel. Entonces pasaron muchos, digamos, antes de los reyes, en esta etapa del rey David, pasaron muchos jueces, ¿no? Y todos hacían, digamos, un holocausto, ¿no? En donde decidían adorar a Dios, hacían el holocausto y pues allá se quedaban, ¿no? En el monte X, ¿no? Pero hasta que vino David y dijo: le voy a edificar casa a Jehová, ¿no? Él tuvo ese anhelo, ese deseo de edificarle casa, ¿no? Y vamos a seguir leyendo, vamos al 5, del 5 al 10 vamos a leer. Y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí, te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Fíjate, y no podemos negar que bueno, el rey David fue un ungido de Dios, fue un elegido de Dios, ¿no? No podemos negar que hubo bendición sobre el reinado del rey David, ¿no? O sea, cuántos enemigos puso sobre su mano, quitó el reino del rey Saúl, se lo dio a David. Y bueno, David dice aquí en su palabra: tuve en mi corazón edificar casa a Jehová. Y ese hecho, bueno, también vino palabra a Dios sobre él, diciéndole: sin embargo, o sea, te reconozco que en tu corazón estuvo que me edificaras casa, sin embargo, no vas a ser tú, porque bueno, también así como te he bendecido en tu reino y has tenido gran éxito, también has derramado mucha sangre, ¿no? Y tuviste ahí actitudes que no le gustaron a Dios, ¿no? Recordamos el amorío, bueno, no el amorío, sino la infidelidad, el asesinato, que tuvo con Betsabé y etcétera, ¿no? Entonces,
Pero bueno, tuvo en su corazón y eso le agradó a Dios. Y fíjate cómo el haber obedecido, vamos a ponerlo así, el haber obedecido ese deseo viene a reflejarse en una bendición en su hijo Salomón, ¿no? Porque le dice, bueno, sin embargo, el reino de Salomón va a ser un reino de paz, ¿no? Va a ser un reino lleno de dicha, no sé, ahí dice otras cosas, pero en resumidas cuentas va a ser un reino lleno de bendiciones, ¿no? Entonces la obediencia de David la vemos reflejado en la bendición que trae sobre el reino de Salomón, ¿sí? Otro ejemplo, vamos a Génesis 22. Y bueno, primero en el Génesis 15, Génesis 15, vamos a leer del 1 al 7. Es cuando Abraham le es dada la promesa de un hijo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Qué número? 7. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos para darte heredad de esta tierra. Entonces, fíjate, le fue dado un hijo y le fue contado por justicia, dice la Biblia, ¿no? El Señor sabía de la necesidad, sabía del deseo que tenía Abraham por un hijo y se lo concedió, ¿no? Le fue contado por justicia, le dijo: te lo voy a dar, te lo prometo. De ahí vámonos a, ya nace Isaac, es Isaac, ¿no? Sí, es Isaac. Nace Isaac, vámonos a Génesis 22, vamos a leer el 2, el 12 y luego el 16. 2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. 12. ¿Tú crees que Dios no sabía lo importante que era Isaac para Abraham? Desde luego que sí, ¿no? O sea, Dios sabía por lo que había pasado Abraham para darle a su hijo, que estaba probando Dios. Estaba probando que realmente Dios fuera el número uno para Abraham y siguiera siendo el número uno después de haberle dado a su hijo, ¿no? Muchas veces Dios te puede dar grandes bendiciones, pero a lo mejor con esas mismas bendiciones también te prueba, ¿no? En este caso se lo probó con su hijo Abraham. No sé, puede haber otro tipo de bendiciones que el Señor traiga a tu vida, y tienes que estar siempre bien atento a una posible petición de Dios de esas bendiciones, ¿no? Decir: a ver, yo te lo di, pero yo soy el dueño. Yo te lo di, pero yo soy el Señor de señores. Yo te lo di, pero yo soy el Rey. Y no puedes sustituir a Dios, el amor que le tienes a Dios, por el amor que le puedes dar a cualquiera de las bendiciones que Él te da. Llámese hijos, llámese salud, llámese prosperidad, llámese lo que sea, ¿no? Entonces, mira, leamos el 12. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y eso también le fue contado por justicia a Abraham. Mira, vamos a leer 16 al 18.
Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces veíamos la historia de David, cómo su obediencia trajo bendición sobre el reinado de su hijo Salomón. Vemos cómo la obediencia de Abraham en múltiples ocasiones trae bendiciones, y aquí se lo está diciendo: en tu simiente serán benditas todas las naciones del mundo, ¿no? Y su hijo, bueno, le trajo bendiciones a sus hijos, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver un caso contrario. Vamos a ver cómo también la maldición, la desobediencia, trae maldición. Vamos a ver el caso del profeta Elí. Del profeta Elí. Vamos a Primera de Samuel 2. Y vamos a leer así, 12. Okay. 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Primer problema, no les había enseñado. Sí, okay. Primer problema, justamente no les había enseñado. 22 al 25. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Pues yo oigo de todo este pueblo vuestro malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios, mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honraran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos de tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. Entonces, fíjate cómo, pues bueno, o sea,
el profeta Elí, que venía de la tribu de Leví, ¿no? Era esa tribu que eran los sacerdotes, ¿no? Era esa tribu que Dios les había encargado, pues que se dedicaran a la palabra de Dios y se dedicaran a llevar esta palabra de Dios a todo el pueblo de Israel. Pues el profeta Elí, o sea, nunca les inculcó a sus hijos eso, ¿no? Y sus hijos cometían tantos pecados que hasta fornicaban afuera de las puertas del tabernáculo. Mira todo lo que le dice aquí: verás tu casa humillada, voy a matar a tus hijos, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Es decir, toda esa maldición que cayó sobre esa casa de Elí, ¿sí? sobre los levitas, cayó una gran maldición, y lo venimos, esa desobediencia y esa desobediencia finalmente trajo esa maldición sobre toda esa generación, tanto de Elí como de sus hijos como de sus nietos, porque llegó muy lejos su maldición. Fíjate, en el versículo 32 dice: verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Anciano refiriéndose a ancianos en la palabra, ¿no? Es decir, voy a quitar a todos ustedes, los levitas, de dedicarse al sacerdocio. Y a partir de ahí, la casa, porque bueno, aquí ya te estaba hablando de que venía Samuel, ¿no? Ya venía Samuel, que viene de la casa de Eleazar, de otro de los hijos de Israel, ¿no? Entonces empiezan a se sustituye ya totalmente la casa de Israel, porque aquí dice: verás tu casa humillada, y ya ninguno de tus hijos, de tus nietos ni de tus bisnietos va a ser sacerdocio santo. Y entonces vemos después cómo está Elí, después su hijo Finés, después viene otro hijo que se llama Aitab, luego Ahimelech, y luego viene el último, que es Abiatar. Este Abiatar es el que ya estuvo en la época del reinado del rey David. Y hasta que llega esta humillación en la casa de Leví, hasta que viene el rey Salomón. Si me escuchan ahí, creo que se salió tantito la transmisión. Viene el rey Salomón y tiene que correr a Abiatar, que viene siendo tataranieto, digamos, de Elí, no sé, 3 o 4 generaciones después. Pero mira, vamos a esto lo vamos a ver en Primera de Reyes 2, 26 y 27. Ustedes me dicen si es que aquí me está pareciendo que medio se pausa la transmisión. Ajá. Primera y el de rey, Reyes. ajá. Primera de Reyes 26, ¿no? 2, 26 y 27. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar: vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová, el Señor, delante de David mi padre. Y además has sido afligido en todas las cosas en las que fue afligido mi padre. Y así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliera la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. O sea, en realidad viene Salomón, y cuando su papá David, el rey David, le da el reino a Salomón, Salomón tiene que limpiar la casa, ¿no? Tiene que limpiar, y primero pues tiene que se deshace de su hermano Adonías, ¿no? Que era el otro hijo del rey David. Aquí dice que lo mata en el 24. Después
al que era como guardia, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, a otro cercano al rey David también lo tiene que matar. Y a este Abiatar, que te digo que es como la tercera o cuarta generación del sacerdote Elí, pues bueno, no lo mata, pero sí le dice, vete de aquí porque, y nomás no te mato porque llevabas el altar de Jehová, ¿no? Pero hasta dónde fue, como dices, Misapo, hasta dónde llegó el no corregir a sus hijos, el no, sí, enseñarles la palabra de Dios, ¿no? Esa desobediencia terminó en maldición 3, 4, 5 generaciones después, ¿no? Entonces, a nuestras generaciones las maldecimos con el pecado, ¿no? Vemos el ejemplo de Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, cuando ellos desobedecieron, terminaron maldiciendo la tierra, ¿no? Vemos en Génesis cómo sucede esto, ¿no? Otro ejemplo que también nos tiene la palabra de Dios es la historia en Números 22. Vamos a Números 22. Es la historia de cuando Balac, que era el rey de la región de Moab, ¿no? Tiene ya tan cerca al pueblo de Israel que venía, vagando, venía con, Dios los venía probando, ¿no? Y se instalan muy cerca o en las afueras del territorio de Moab. Y entonces Balac, el rey de Moab, le da miedo, ¿no? Y dice, ¿saben qué? Vayan por el profeta Balaam y vayan y díganle que venga para que maldiga a este pueblo que pues me va a venir a atacar, ¿no? Uh-huh. Entonces, mira, vamos a leer 22, 1 al 6. Uh-huh. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Y mira, y luego ya vamos al 12, en que le contesta Balaam, que es ese sacerdote de Balaam. Dice, entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con los que fueron a buscarte, ni maldigas al pueblo porque es bendito, ¿no? Entonces aquí estamos viendo cómo ese rey de Moab quería maldecir un pueblo, el pueblo de Dios, que Dios había bendecido, ¿no? Vamos a ver cómo termina la historia. Vamos a, para ver cómo termina. Bueno, no es... Bueno, termina Dios destruyendo a los moabitas, a todo ese pueblo que querían maldecir al pueblo de Dios, terminan siendo todos destruidos, ¿no? Esa es como el resultado de esa historia. Digamos, el aprendizaje tiene que ser que el que maldice el pueblo de Dios termina siendo maldito, ¿sí? O sea, y bueno, esta parte es antes de la ley, es antes de
¿cómo se llama? Antes de Jesús, pero pues tú eres pueblo de Dios, tú realmente eres hijo de Dios y formas parte de ese pueblo, entonces nadie puede llegar a ti a maldecirte porque va a terminar también destruido, ¿no? Como viene aquí. Entonces, como le dijo a Abraham, mira, en Génesis 12:3, como le dijo, aquí lo tengo, María, aquí está, mire, dice, Dios le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Sí? Entonces, y así, tú que eres pueblo de Dios también, bendito el que te bendice y maldito el que te maldice, ¿no? Entonces, hablando de esta bendición o de esta maldición que podemos nosotros mismos traer a nuestras generaciones, vamos a hablar también de la idolatría, ¿no? Porque la idolatría, pues la palabra de Dios nos enseña que es algo que a Él no le gusta, ¿no? Mira, vamos a ver Éxodo 20, del 3 al 5 me parece. Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Fíjate, o sea, es de los primeros mandamientos que Dios le dio a Moisés. No tendrás otros dioses, no tendrás idolatría, no tendrás hechicería, ¿no? Que fue lo que primero que terminaron haciendo con ese becerro de oro. Pero entonces, bueno, nos queda claro que el Señor en su palabra nos está diciendo, no tendrás otros dioses, no te harás dioses de lo que está arriba en la tierra, en el cielo, ni lo que está abajo en la tierra, ¿no? Pero ¿y qué pasa cuando a lo mejor tus padres o tus abuelos tal vez cayeron en idolatría, ¿no? Yo te puedo decir que los niños seguro sí, ¿no? O sea, seguro cayeron en idolatría, seguro cayeron en hechicería, en cuestiones de que si horóscopos, que si cosas de este estilo que no le agradan a Dios, ¿no? Y son cosas que, bueno, realmente salían de nuestro control, ¿no? Porque eran nuestros padres, porque eran nuestros abuelos, pero todo eso trajo maldición a tu vida. Todo eso que tus padres, o tus abuelos, o tus antepasados hicieron, terminaron trayendo maldición a tu vida, ¿no? No podemos negarlo, nos lo está diciendo la palabra de Dios. Entonces, otro de los mandamientos que nos tiene la palabra de Dios es que tienes que honrar a tu padre y a tu madre, ¿no? Mira, ¿dónde está? Por aquí. Es en el 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, ese es otro mandamiento que si tú lo desobedeces, pues va a terminar trayendo maldición a tu vida, ¿no? Yo te pregunto, ¿alguna vez has deshonrado a tus padres, ¿no? Con desobedecerlos, con no honrarlos, con no darles su lugar, a tus abuelos, con no sé, sí, no dándoles el lugar de honra que merecen tus padres o tus abuelos? Entonces ya no estamos obedeciendo este mandamiento, ¿no? ¿Qué pasó en la historia de Noé? ¿Te acuerdas cuando se emborrachó? Cuando cayó en embriaguez, lo tenemos en Génesis 9. Vamos a leer el 18, el 22 y el 25. ¿9, 18, 25? Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán,
vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, y teniendo vueltos sus rostros, así no vieron la desnudez de su padre. Fíjate cómo, o sea, ellos iban así de reversa, los otros dos hermanos, Jafet y Sem, para no ver la desnudez de su padre, ¿no? O sea, y pues Cam como que no hizo caso de eso, y solo lo que hizo fue avisarles a sus dos hermanos. Esto causó una deshonra en su padre. Cuando se enteró, mira, te dice en el 25, en el 24, despertó Noé de su embriaguez y supo lo que Cam había hecho, ¿no? Y dijo, maldito sea Canaán, es decir, Cam, que es padre de Canaán, maldito sea, y será siervo de siervos será a sus hermanos. Entonces, esa deshonra que tuvo Cam con su padre Noé le ocasionó una maldición, y fue una maldición de esclavitud y servidumbre, ¿no? Entonces tú y yo no sabemos realmente todo lo que hicieron nuestros antepasados, ¿no? O sea, no sabemos qué tantas maldiciones trajeron a nuestras vidas. Sale de nuestro control. Lo que sí sabemos, tú y yo, es cómo invalidar ya esas maldiciones, cómo ponerle fin a esas maldiciones en nuestra vida, ¿no? Y eso es lo que vino a hacer Jesús por nosotros en esta tierra. Cuando nuestro Señor Jesús fue clavado en ese madero, ahí se quedaron todas esas maldiciones que te venían apuntando, todas esas maldiciones que te venían a ti atormentando y que te venían orillando a comportarte de cierta manera. Todas esas maldiciones ahí se quedaron clavadas en la cruz. Amén. Mira, vamos a Gálatas 3:13. Y dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Amén. Entonces nuestro Señor Jesús fue colgado en un madero, y en ese madero se volvió maldito, es decir, llevó todas esas maldiciones, las dejó clavadas en ese madero, ¿no? Entonces, a final de cuentas, te digo, todo lo que traían tus antepasados y que te ocasionaron esa maldición en tu vida, Dios, cuando tú lo haces tu Señor y tu Señor y Salvador, y crees en tu corazón que murió por nuestros pecados en ese madero, ahí se quedaron redimidos todos nuestros pecados, ¿sí? Eso lo tienes que saber, lo tienes que llevar en tu corazón. Pero también, por otro lado, tú tienes que apropiarte de ese regalo. No solo basta con que nuestro Señor Jesús se haya quedado ahí. Tú tienes que seguir buscando esa santidad, y tienes que seguir buscando no volverte a llenar de las maldiciones, ¿no? Entonces tú tienes que apropiarte de ese regalo que nos hizo Jesús. ¿De qué manera te vas a apropiar? Te vas a apropiar y te vas a hacer dueño de ese regalo, arrepintiéndote de tus pecados, ¿sí? Cuando nosotros nos arrepentimos, estamos nosotros cortando ese ciclo que Satanás puso sobre nuestras vidas, ¿no? Así cortas de tajo y te arrepientes, y entonces ya no pueden seguir llegando esas maldiciones a tu vida, ¿no? Mira, vamos a Jeremías 15:19. ¿Buscas en el código, por favor? Jeremías 15:19 dice: Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Amén. Si tú te arrepientes, yo te restauraré, te dice Dios. Y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Amén. Entonces, si tú te arrepientes, Dios
nuestro Señor te restaura. Amén. Así como el hijo pródigo, ¿te acuerdas de esa parábola? El hijo pródigo se fue, bueno, más bien, desde un inicio le dijo a su padre, dame mi heredad, ¿no? ¿Qué pasa cuando normalmente en el mundo tú das, bueno, más bien la heredad se le da a los herederos cuando tú mueres, ¿no? Casi cuando el hijo pródigo le dijo a su padre, dame mi heredad, le estaba diciendo, pues ya muérete, ¿no? Para mí ya no necesito más tu dinero que a ti. Necesito, ¿no?, más la heredad que me vas a dar de lo que te necesito a ti, papá. Entonces ahí estaba deshonrando a sus padres, ahí le estaba faltando al respeto, estaba deseándoles pues la muerte, casi podríamos decir, ¿no? Entonces se fue el hijo pródigo. ¿Qué pasó? Se malgastó, como dice la palabra de Dios, se malgastó todo su dinero, se quedó sin nada. Al final de cuentas, a la tierra a la donde llegó, que dice que tuvo una gran sequía o algo así. Entonces hubo hambre en la tierra. Hubo hambre en la tierra. Entonces esa desobediencia que tuvo ese hijo, a donde fue, llevó esa maldición. La tierra se quedó sin recursos, hubo hambre en la tierra. Fíjate hasta dónde se llevó toda esa maldición junto con él, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Que al final él volvió en sí. Al final él se arrepintió. ¿Estás de acuerdo? Y ahí cómo es importante las dos historias que acabas de enseñarnos, porque en una Elí dice que sus hijos ni siquiera conocían la palabra, ¿no? Sí. Entonces son dos historias que pudieran sonar parecidas, pero espiritualmente son diferentes, porque en una el padre no les enseñó a los hijos. No les enseñó la palabra de Dios, decía, ¿no? Ahí que dice, pero no conocían la palabra, no conocían la palabra de Dios, ¿no? Los hijos de Elí. O sea, a pesar de ser sacerdotes y a pesar de que ellos iban a ser los que iban, sí, no conocían la palabra de Dios. Eran de la casa de los levitas, exacto. Sea, eran de la casa de sacerdotes. Digamos. Ajá. Y aquí cuando hemos estudiado muchas veces, y el Señor nos sigue revelando a través de la parábola del hijo pródigo, aquí dice, vuelve en sí y recuerda lo que su padre le había enseñado, porque no puedes recordar algo que nunca te habían enseñado, ¿no? Y aquí llega y le dice, volviendo en sí, he pecado contra el cielo y contra ti. Sí, o sea, se arrepintió, reconoció realmente que se había portado mal. Sabía la palabra porque él reconoció que había pecado y que no había seguido la palabra de Dios. Que había desobedecido. Que lo había deshonrado a su padre. O sea, todo eso ya lo sabía porque, pues sí, dice que no volvió en sí. Claro. Y entonces miren qué importante es que aunque nuestros hijos se rebelen, ojos de huevo cocido, nos digan que no sé qué, no les agrade, nosotros les repitamos, porque no sabemos si en algún momento ellos van a estar en un lugar donde haya hambre en la provincia donde estén. Y lo más importante en una situación así para nuestros hijos va a ser que vuelvan en sí y recuerden esa palabra. Sí, así es. Entonces, entonces se arrepintió, estaba perdido y regresó. Esa fue una forma. ¿Y qué dijo el papá cuando ya regresó? Vístanlo y denle anillos y denle zapatos. O sea, todo para resaltar y para hacer, para que se viera la importancia de cómo había vuelto su hijo, ¿no? Entonces, de esa manera anulamos nosotros la maldición, ¿no? Mira, vamos a ver ya un último ejemplo de cómo también podemos nosotros sumar a esa anulación de maldiciones que vienen sobre nosotros. Vamos a ver en Primera de Crónicas 21, que es cuando el rey David censa al pueblo. Pero fíjate cómo empezamos en el 21:1, dice:
Pero Satanás, digo, ya habíamos, quién sabe cuántos libros anteriores no se había hablado de Satanás, pero aquí dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó al rey David a que hiciese un censo de Israel. Entonces, esa idea de hacer ese censo no era de Dios, ¿no? O sea, Israel, el rey David ya en esos momentos en donde a lo mejor se sentía ya, digo, no lo dice la historia, pero a lo mejor se sentía ya un super rey, ¿no? A lo mejor ya había, sentía que sus poderes ya estaban por arriba de lo que Dios le había dado, ¿no? Y entonces cuando recordamos lo que decíamos al principio, Dios te da bendiciones, pero también llega un momento en el que quiere probar tu corazón, ¿no? Entonces aquí el rey David hizo ese censo y mira en el 7 dice, asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Bueno, o sea, todo es para decirte que ese censo no venía de Dios. No venía de Dios, ¿no? Y todo eso, dice en el 12, Dios le dio a escoger tres caminos para David. Bueno, mira, en el 8 dice, entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego, me quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y Dios le dio 3. A ver, en el 12 dice, escoge para ti, o 3 años de hambre, o 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, y la tercera, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Entonces, ¿qué terminó escogiendo David? Dijo, no, pues ante los hombres no, porque esos sí son bien gachos. Entonces lo que escogió fue la tercera opción, ¿no? La espada de Jehová. Y entonces mira en el 14, así envió Jehová una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Entonces estaba, o sea, lo que escogió David, pues eso es lo que Dios hizo, lo que tuvo, ¿no? En el 15 dice, y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y más adelante en la historia nos cuenta cómo David lo que tuvo que hacer fue hacer un altar, hizo una ofrenda para que cesara esa maldición sobre el pueblo de David, sobre el pueblo de Israel, ¿no? Mira, aquí en el 26, estamos en el 21-26, dice, y edificó ahí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió a envainar su espada. Entonces, obedecer, bueno, haciendo un resumen, decíamos que obedecer lo que Dios nos dice trae bendiciones sobre tus generaciones, y tus generaciones serán benditas, ¿no? De igual manera, no obedecer traerá maldiciones sobre tus generaciones, ¿no? Entonces, al final de cuentas, todos deseamos que nuestros hijos les vaya siempre mucho mejor que a nosotros y sean benditos, ¿no? O sea, estamos constantemente enseñándoles la palabra de Dios, y lo que queremos es que sean benditos, ¿no? Y tú tienes esa promesa. Dios te promete que si tú temes a Dios y sigues sus mandamientos, tu descendencia será poderosa y será bendita, ¿no? Entonces, por otro lado, también el mensaje que te queremos dejar es todo lo que hicieron nuestros antepasados. Tenemos la fórmula para poder detener esas maldiciones, ¿no? Con nuestro Señor Jesús, que fue al madero y se llevó todos nuestros pecados, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es el mensaje de hoy. No sé, algo. Amén.
Amén. Dios es bueno y Dios nos trae bendiciones, pero tenemos nosotros que temerle, tenemos que nosotros saber sus mandamientos, obedecerlos, ¿no? Y para eso finalmente nos reunimos, para eso escudriñamos su palabra, ¿no? Para que Él nos dé todas las veces una oportunidad nueva de nosotros arrepentirnos de nuestros pecados, de nosotros hacer ofrendas, hacer holocaustos, como aquí nos dice que hizo el rey David, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta aquí la prédica de hoy. Espero que Dios te haya mostrado muchos de sus misterios. Y bueno, vamos a hacer una oración final. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque, como dijimos al principio, Señor, tu palabra nos instruye, tu palabra nos redarguye, Señor. Tu palabra nos hace ejemplos. Padre, tiene muchos ejemplos que lo que quieren es que nosotros remojemos nuestras barbas, Señor, y pongamos atención. Te damos gracias, Padre, y te pido que esta palabra, Señor, haya caído en corazones que sean tan fértiles, Señor, que nos den ese fruto que tú estás anhelando de nosotros, Padre. Te damos gracias, te pido que bendigas a nuestras familias, nuestros matrimonios, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Listo, pues buenas noches, descansen, les mandamos un abrazo, muchas bendiciones. Nos vemos. Bye. Bye.